Saludos. Hoy vamos a presentar las características de los materiales aplicados a la ingeniería y los integrantes somos Andrés Llanos, José Espinosa, José Mora y Anthony Matute. Como objetivos nos planteamos indagar sobre los materiales aplicados a la ingeniería, investigar sus características y su forma de aplicarlo, identificar las estructuras químicas de los materiales, sus tipos de enlaces principales. Una introducción general, lo podemos resumir que en las siguientes diapositivas expondrá los materiales aplicados a la ingeniería, demostrando así sus propiedades de enlaces químicos y su bienestar a la hora de aplicar la ingeniería. También se van a explicar los materiales más importantes, como son los cerámicos, metálicos, polímeros y materiales compuestos, y que lo vamos a ver en la siguiente. Una introducción a los metales, se podría decir que son los materiales más utilizados para la ingeniería, debido a sus propiedades tanto físicas como químicas, también sus características de dureza, resistencia, entre otros, y son los materiales más fáciles de conseguir en la Tierra. ¿Qué son? Se denomina metal a los elementos químicos caracterizados por ser buenos conductores de calor y electricidad. Poseen alta densidad, eh, son sólidos de temperatura normales, sus sales forman iones electropositivos, son cationes, disolución, y vemos algunos ejemplos como son el acero, el cobre, el bronce y el metal galvanizado. Definición según la ciencia de materiales. La ciencia de materiales define que un metal es un material en el que existe un solapamiento entre la banda de valencia y la banda de conducción en una estructura electrónica, que vendría a ser el enlace metálico. Generalmente esos materiales dan la capacidad de reflejar luz, el conductor de electricidad y calor, como ya vimos anteriormente. Ahora veremos los tipos de materiales metálicos, que se dividen en ferrosos y no ferrosos. ¿Qué son los materiales ferrosos? Son el hierro y sus aleaciones, el hierro dulce forjado, el acero y la fundición. Son los más debido a su bajo coste de extracción y obtención. El principal inconveniente que tienen estos materiales es que se puede oxidarse al reaccionar con el oxígeno del aire o agua, degradando así hasta provocar la ruptura de cualquiera. Y vemos algunos ejemplos como la limatita, siderita, magnetita y otros. ¿Qué tipos de materiales ferrosos tenemos? Tenemos el acero, que contiene un contenido de carbono entre 0,03% y 1,76%. Entre sus propiedades está que son duros con lo más carbono, el bajo coste de obtención, se oxidan con facilidad, admiten la forja y el mecanizado, como vemos en el ejemplo, una barra de acero. Otro ejemplo es del hierro dulce o hierro forjado, que si uno tiene un carbono inferior a 0,03%, entonces pues propiedades está de color plateado, se oxida de facilidad y se agrieta internamente, es muy dúctil y maleable, buen conductor de electricidad, admite la forja para moldearlo y difícil soldadura, como vemos una barra ahí de hierro dulce. También tenemos las fundiciones, que contienen carbono entre el 1,76% y el 6,67%. Entonces, pues, en sus propiedades están, son malos para la soldadura, son más duros que los de acero, ya que el carbono le da dureza, pero aumenta la fragilidad. Son más fáciles de mecanizar que los de aceros y permiten la obtención de piezas de diferente complejidad. También, como les explicaba, tenemos los metales no ferrosos, que son los más empleados por la facilidad de obtención, bajo coste de materias primas y una gran resistencia mecánica. Sus convenientes son que la oxidación, difícil de mecanizado, elevado punto de fusión y baja conductividad eléctrica. Los tipos de materiales no ferrosos, algunos son los pesados, que son más de 5.000 kilogramos metros cúbicos, que sería el cobre, chumbo, zinc, entre otros. Los ligeros, de entre 2.000 y 5.000 kilogramos metros cúbicos, que es el aluminio, titanio y litio. Y los ultraligeros, menos de 2.000 kilogramos sobre metros cúbicos, que es el magnesio. Las estructuras de los materiales, algunos estudios de difracción de rayos X han permitido determinar la estructura de muchos elementos metálicos, revelando así la existencia de empaquetamientos compactos en muchos de ellos. Como vemos en el cuadro, tenemos una estructura cristalina, tenemos ahí una hexagonal compacta,
y sus elementos, la cúbica compacta, cúbica centrada en el cuerpo y cúbica primitiva. El enlace metálico, que vendría a ser la parte química, que son, como su nombre lo indica, un tipo de unión química que se produce únicamente entre átomos de un mismo elemento metálico. Lo que ocurre es que los electrones de valencia abandonan sus órbitas alrededor del núcleo atómico, cuando ésta se junta con otro y permanecen alrededor de ambos núcleos como una especie de nube electrónica, como vemos en el ejemplo, ambos átomos unidos y electrones de valencia en forma de nubes como carga electrónica y nucleones positivos. Las propiedades del enlace metálico, entre ellas están las que su solidez, que tienen solidez, dureza e incluso la maleabilidad y ductilidad. Buena conducción del calor y electricidad. Los átomos mediante metálicos suelen además organizarse en estructuras hexagonales cúbicas o de forma geométrica, como vemos ahí. Al rato de aplicar una fuerza, se desplazan las capas de cristal, y entre otras. Aquí hicimos un breve cuadro de las propiedades de los metales. Entre ellas tenemos propiedades físicas y químicas. Tenemos entre las propiedades físicas conductores de electricidad, la ductilidad, la tenacidad, la resistencia mecánica. En las químicas tenemos cómo formar cationes, que hay metales que reaccionan con el oxígeno y forman óxidos básicos. Otros que la combinación de un metal alcalino con agua forman un hidróxido metálico. Entre otros también tenemos aquí las propiedades mecánicas y propiedades eléctricas. Las propiedades mecánicas pueden ser la fragilidad, la maleabilidad, la tenacidad, la elasticidad. Y las propiedades eléctricas, que son los materiales y dispositivos conductores, la propiedad principal para su diseño es la resistividad o su inversa, la conductividad. Por último tenemos las propiedades térmicas, que son la conductividad térmica, la fusibilidad, soldabilidad y dilatación. ¿Qué es la conductividad térmica? Es la propiedad de las materias de transmitir calor, la facilidad que tiene un material puede fundirse, ya sea de forma sólida o líquida. La soldabilidad, la facilidad de un material para poder soldarse consigo mismo u otros materiales. Dilatación, tenemos desde el aumento de un tamaño que experimenta un material cuando se eleva su temperatura. Podemos ver la imagen realizando un trabajo. Ahora vamos a explicar los materiales cerámicos. Los enlaces de los materiales cerámicos se mantienen unidos por medio de enlaces primarios sólidos. Estos son predominantemente iónicos o covalentes, con algunos enlaces mixtos que pueden incluir enlaces metálicos. Se requiere una gran cantidad de energía térmica para hacer que los átomos o los iones se separen a distancias interatómicas o interiónicas mayores, provocando así la fusión. También los materiales tienen enlaces predominantes iónicos o covalentes que carecen de carga de electrones libres para conducir electricidad, porque estos se comparten o se transfieren para alcanzar una configuración electrónica completa. Al carecer de electrones libres, los materiales cerámicos son buenos aislantes térmicos, con algunas excepciones, entre ellas se encuentra el diamante. La estructura de los materiales cerámicos cristalinos. Los materiales cerámicos pueden ser cristalinos, parcialmente cristalinos o amorfos. Muchas estructuras iónicas en las cerámicas pueden verse como paquetes de aniones o cationes más pequeños en sitios intersticiales, como por ejemplo la estructura del cloruro de sodio es una estructura cúbico centrada en la cara de aniones de cloro con todos los sitios octaédricos ocupados por cationes de sodio. También es importante observar que aun cuando los cationes ocupan estos sitios, no necesariamente lleva un factor de empaquetamiento mayor de los metales. En algunos casos, la forma más simple o correcta de describir una estructura cristalina cerámica no necesariamente es a través de un paquete de aniones con cationes en los sitios intersticiales. También en la estructura de los materiales cerámicos cristalinos podemos encontrar el ejemplo del aluminio. Este es uno de los materiales cerámicos que más se usa en todos los materiales. Este material existe como varios polimorfos cristalinos, algunos con estructuras cristalinas bastante complejas.
Algunas variantes del aluminio son la base de gema como el zafiro y el rubí. En elementos como el titanio, el hierro y el cromo y el cobre producen gemas con base de aluminio con colores específicos. La aluminia se emplea en aparatos electrónicos también, en recubrimientos transparentes que no se rayan y carátulas de relojes e instrumentos. También se emplea como refractario, que es decir, que mantiene su carátula en altas temperaturas para metales fundidos y a otras aplicaciones donde se puede operar en materiales en altas temperaturas con gran resistencia. Como podemos ver en la siguiente gráfica, tenemos algunos ejemplos de las estructuras cristalinas que pueden presentarse en los materiales cerámicos. En algunos ejemplos como la estructura de que presenta el óxido de bario, o también que presentan los diamantes, que es una estructura de diamante cúbico, o también como algunas estructuras que presenta el carburo de silicato o el fluoruro de bario, que es una estructura de zinc hexagonal. También tenemos los defectos en las cerámicas cristalinas. Todos los defectos puntuales que ocurren en los materiales cristalinos, como por ejemplo el defecto de Frenkel y también los defectos de Scholti que se presentan solo en materiales con enlaces iónicos. Las cerámicas cristalinas tienen dislocaciones como las que se muestran en la siguiente figura, que podemos ver aquí presentada como la estructura y el agrietamiento que está. La cera sin embargo, es difícil que ésta se propague debido a que la rigidez de sus enlaces atómicos y al que los vectores de Burgers son de mayor tamaño que en los metales. Los defectos también se presentan en la naturaleza altamente unidireccional de los enlaces covalentes y las cargas alternantes que se presentan en los materiales con enlaces iónicos también impiden la propagación de las dislocaciones. Estas propiedades brindan dureza, fuerza comprensiva y módulos elásticos más altos. La falla en los materiales cerámicos. Los materiales cerámicos son susceptibles a presentar fallas como muescas, grietas y poros, debido a que los esfuerzos cortantes que se requieren para propagar dislocaciones es alto. En los materiales quebradizos solo se puede predecir la probabilidad de falla a un esfuerzo determinado, pero no el nivel de esfuerzo al que el material fallará. La porosidad. Los poros presentan el defecto de mayor importancia en los materiales cerámicos policristalinos. La presencia de poros suele perjudicar para las propiedades mecánicas de los materiales cerámicos en bloque, en vista de que dichos poros son localizaciones preexistentes a partir de la cual puede crearse una grieta. El módulo elástico y la resistencia disminuyen cuando aumenta la porosidad, como podemos ver en la gráfica que está mostrada en la parte inferior derecha. Se encuentra en un orden descendente. Es por ello que se requieren controles de calidad para estrechar la distribución del tamaño de fallas con el fin de alcanzar su confiabilidad mecánica. Por lo general se emplea siempre las pruebas de flexión de 3 o 4 puntos para determinar las propiedades mecánicas de los materiales cerámicos. La síntesis y procesamiento de los materiales cerámicos cristalinos. En la síntesis y procesamiento de los materiales encontramos la compactación, que la compactación es el proceso mediante el cual se eliminará la porosidad que existe entre los aglomerados al aplicar una carga, como podemos ver en la siguiente gráfica. Se aplica siempre una fuerza, y luego se recarga el dado y se procede a aplicar la misma carga en el siguiente material. También tenemos la fundición en cinta, que es la técnica de fundición que se muestra en la siguiente figura, la cual se usa para la producción de cintas cerámicas delgadas. Con la ayuda de una hoja se deposita una lechada en un sustrato plástico. La cinta verde se somete entonces al sinterizado.
También podemos encontrar el moldeo por escurrimiento, que esta técnica usa una lechada acuosa de polvo cerámico. La lechada, conocida como barbotina, se vacía en un molde de yeso. Conforme el agua de la lechada comienza a salir por acción de capilar, se forma una masa gruesa a lo largo de la pared del molde. Cuando se ha acumulado el suficiente espesor del producto, se vacía el resto de la lechada. Y a continuación la cerámica verde se seca y se quema, o se sintetiza a altas temperaturas. El moldeo por escurrimiento se utiliza ampliamente para manufacturar piezas de arte cerámico. También podemos encontrar la extrusión por moldeo y la extrusión y moldeo por inyección. Estas técnicas son conocidas para fabricar tubos, ladrillos, tejas para hornos y aislantes. El proceso de extrusión usa una mezcla viscosa de textura similar a la masa para pan, de partículas cerámicas que contienen un aglutinante y otros aditivos. Esta mezcla tiene la consistencia de la arcilla, misma que luego se introduce en una máquina de extrusión, donde se mezcla muy bien en un molino de amasar. Se corta y se pasa por un desareador, y finalmente se inyecta en el dado de una máquina de extrusión, de la cual se obtiene una forma continua de cerámica verde. También podemos encontrar el sinterizado, que después de la formación de la cerámica verde, las partículas de polvo de cerámica están en contacto directo entre sí, pero no están enlazadas. Las partículas se enlazan entre sí y en los puntos de contacto durante un tratamiento térmico de alta temperatura, conocido como sinterizado. La fuerza impulsadora para este proceso es la reducción del área superficial del polvo, ya que las superficies con enlaces colgantes son regiones de alta energía del material. Esto provoca que disminuya el tamaño de los poros entre las partículas, lo que conduce a la desinficación del material. El sílice y silicatos compuestos. El dióxido de silicio o sílice es bien conocido en la forma del cuarzo. Este mineral cristalino abunda en la naturaleza y forma gran parte de la corteza terrestre y es un material predominante en la arena. Existen compuestos de sílice y silicatos en numerosas formas estructurales, conocidos como polimorfos. Este constituyente común de estos materiales es la unidad molecular SiO4, que tiene un átomo de silicio centrado en un tetraedro de átomos de oxígeno. Las formas más simples de sílice puro comparten los átomos de oxígeno en cada esquina de cada unidad tetraédrica, con dos tetraedros adyacentes, proporcionando la estequiometría requerida del silicio. Cuando se consideran las estructuras cristalinas complejas del silicato, es útil pensar en la unidad tetraédrica molecular del sílice, como átomos individuales debido a su gran estabilidad. Además de compartir las esquinas, los tetraedros del sílice pueden compartir los bordes o caras, creando nuevos contribuyentes que a su vez se arreglarán de forma repetida. Procesamiento y aplicaciones de productos de arcilla. Las técnicas de conformado para productos de arcilla. Los polvos, la arcilla, el fundente y el agua se mezclan y se les da forma. Las mezclas secas o semisecas se comprimen mecánicamente formando piezas verdes sin hornear, con suficiente resistencia para poder manejarlas. El contenido más alto de humedad hace que los polvos sean más plásticos y conformables. Los procesos de conformado hidroplástico, como la extrusión, el moldeo por tarraja, que es dar forma a una arcilla en un molde giratorio usando una herramienta de perfiles para formar la superficie interior. Un contenido aún más alto de humedad permite la formación de barbotina, una lechada que se puede vaciar y que contiene polvo cerámico fino, que ya explicamos en un proceso anterior. Esta barbotina se vacía en un molde poroso y se lleva a cabo el vaciado o moldeo por escurrimiento. Secado y quemado de productos de arcilla. Durante el secado se elimina el exceso de humedad y ocurren grandes cambios dimensionales. Inicialmente el agua existente entre las plaquetas de arcilla, es decir, el agua entre partículas, se evapora y produce la mayor parte de la contracción.
La rigidez y la resistencia de una pieza cerámica se obtiene durante su horneado o quemado. Además, conforme se incrementa el fundente, se reduce la temperatura de fusión, se forman más vidrios y los poros se hacen más redondos y pequeños. Un menor tamaño inicial del grano acelera este proceso al aportar más superficie en el área, más área superficial, donde pueden ocurrir vitrificaciones. Eh, los materiales refractarios. Los refractarios deben soportar altas temperaturas sin sufrir corrosión o debilitamiento por el entorno circundante. Los más comunes están compuestos de partículas gruesas de óxido unidas por un material refractario más fino. Los refractarios suelen clasificarse en tres grupos: ácidos básicos y neutros, en función de su comportamiento químico. Los refractarios ácidos tienen la naturaleza ácida, es decir, forman iones de hidrógeno en entornos acuosos, que se emplean en entornos ácidos y no pueden usarse en entornos básicos porque se corroen y se degradan. Los refractarios ácidos comúnmente contienen sílice, aluminio y arcilla refractaria, una calonita con algunas impurezas. A veces se usa sílice pura para contener metales fundidos. En alguna aplicación la sílice puede ser aglutinada con pequeñas cantidades de óxido de boro que se funden y producen unión cerámica. Si se le agrega una pequeña cantidad de aluminio a la sílice, el refractario contiene un microconstituyente eutéctico de bajo punto de fusión y no resulta adecuado para las aplicaciones refractarias a temperaturas por arriba de aproximadamente 1600 grados Celsius, la temperatura que con frecuencia es necesaria para la fabricación de aceros. Los refractarios básicos, varios refractarios están basados en la magnesia o periclasa. La periclasa pura tiene un alto punto de fusión, adecuada capacidad refractaria y resistencia al ataque de los entornos básicos que suelen encontrarse en los procesos de fabricación de aceros. Los refractarios neutros incluyen la cromita y la cromita magnesita. Pueden usarse para separar refractarios básicos de los ácidos y evitar que se ataquen entre sí. Y los refractarios especiales, que en muchas aplicaciones refractarias se usa el carbono o grafito, en particular cuando no está presente el oxígeno. Otros materiales refractarios son la circonia, el zircón, así como una gran diversidad de nitruros, carburos y boruros. Metales polímeros. Son un compuesto orgánico natural o sintético de elevado peso molecular constituido por unidades estructurales repetitivas a lo que es igual cadenas de gran tamaño formadas por la unión covalente de varias unidades monoméricas. Características generales. Se conforman fácilmente por moldeo, Para que sean reutilizables y con un nivel aceptable de calidad, hay que añadir aditivos auxiliares para la mejora de las propiedades. Baja resistencia a la tracción, uso limitado en función a la temperatura, gran coeficiente de dilatación térmica. Las uniones van der Waals originan la buena ductilidad de algunos polímeros y que sean blandos. Plásticos, gran capacidad de deformación plástica. Nomenclatura, basada en los monómeros utilizados en la fabricación. Nombres químicos complicados, utilización de siglas. Se rigen bajo la norma DIN 7728 de los termoplásticos, la norma DIN 7708 de los termoestables y la norma DIN ISO 1629 de los elastómeros. Se dividen en tres tipos de materiales polímeros: polímeros naturales, polímeros semisintéticos y polímeros sintéticos. Polímeros naturales.
Son aquellos procedentes directamente del reino vegetal o animal, así como la seda, lona, algodón, celulosa, almidón, proteínas o el caucho natural, como tenemos un ejemplo, el algodón. Polímeros semisintéticos. Se obtienen por transformación de polímeros naturales, por ejemplo, la nitrocelulosa, el caucho, las llantas de automóviles o el caucho vulcanizado pueden ser un ejemplo. Polímeros sintéticos. Son los transformados o creados por el hombre. Están aquí todos los plásticos, los más conocidos en la vida cotidiana son los de nylon, el polietileno, el policloruro de vinilo y el polietileno. Propiedades de los polímeros. Naturaleza monomérica. Es de la familia de los polímeros. El peso molecular, la cristalinidad y los aspectos estructurales. Propiedades mecánicas. En términos generales comparativos, los polímeros presentan las siguientes características. Tienen una dureza baja, tienen una facilidad de conformado, una alta clasificación del comportamiento al fuego de los materiales. Tienen una resistencia mecánica moderada en comparación con los metales. Un ejemplo de un polímero, por ejemplo, puede ser un vaso de plástico. Aquí podemos ver la variable de ingeniería y la variable de calidad, la cual sería, la variable de ingeniería puede ser flexibilidad, lo cual sería la capacidad de doblarse sin que se rompa. Dureza, grado de resistencia del objeto ante una caída. Resistencia al impacto es la resistencia a la caída para que no se rompa en todo caso. Transferencia de energía, que no se transmite el calor o el frío. La porosidad sería la fracción del volumen de huecos o si no, el acabado que tendría. Estructura interna de los polímeros. Composición química, enlaces primarios, fuerzas intermoleculares, peso molecular y estructura molecular. La composición química. La mayoría de los polímeros importantes están constituidos por átomos de unos pocos elementos no metálicos. Los elementos químicos que más abundan en los polímeros son el carbono e hidrógeno. El oxígeno está presente en el poliéster y en los acrílicos. Enlaces primarios. Son de tipo covalente. Dada la proximidad de los elementos constituyentes de los polímeros en la tabla periódica, poseen electronegatividades muy parecidas y por tanto se unen mediante un enlace covalente. Fuerzas intermoleculares. Son fuerzas de atracción electrostática entre los dipolos eléctricos existentes en una cadena polimérica y los dipolos que existen en las cadenas poliméricas adyacentes. Existe una relación estrecha entre la intensidad de las fuerzas intermoleculares y la estructura y usos del polímero. La intensidad de las fuerzas intermoleculares es creciente con la proximidad entre las cadenas poliméricas, la polaridad de los dipolos y la longitud de las cadenas poliméricas. Peso molecular. La longitud de las cadenas puede expresarse en función del grado de polimeración, es decir, el número de unidades del monómero que se encuentran en la cadena del polímero. El comportamiento como polímero aparece en los polihidrocarburos a partir de unos 100 monómeros, mientras que en las poliamidas se da a partir de las 40 aproximadamente. Estructura molecular. Se diferencian tres casos. Lineales, los cuales son constituidos por cadenas poliméricas individuales no ramificadas. Los ramificados, los cuales están constituidos por cadenas poliméricas individuales con ramificaciones más o menos largas. Y los reticulados, en el cual las cadenas de los polímeros están unidas entre sí por enlaces químicos primarios de la misma intensidad que los enlaces de la cadena principal. Materiales compuestos. Se definen como las combinaciones de dos o más materiales a partir de una unión química o no química.
Estos materiales que forman los compuestos poseen propiedades mejores que las que presentan los materiales compuestos por sí solos. Tipos de materiales compuestos. Los materiales compuestos se pueden clasificar en función de su tipo de matriz, como por ejemplo los compuestos de matriz metálica, los de compuestos de matriz cerámica y los compuestos de matriz polimérica. Los tipos de materiales también según su de compuestos también pueden ser según la forma en que posea su refuerzo, como los compuestos reforzados por partículas, que en la mayoría de los materiales compuestos la fase dispersa es más dura y resistente que la matriz y las partículas de refuerzo tienden a restringir el movimiento de la matriz en las proximidades de cada partícula. También encontramos el compuesto reforzado por fibras, en donde los materiales reforzados por fibras son los composites más importantes desde el punto de vista tecnológico, y el objetivo es conseguir materiales con una elevada resistencia a la fatiga y rigidez, a bajas y altas temperaturas y simultáneamente una baja densidad. Y también tenemos los compuestos estructurales, que es un material compuesto estructural. Está formado tanto por materiales compuestos como por materiales homogéneos y sus propiedades no solo dependen de materiales constituyentes, sino de la geometría del diseño de los elementos estructurales. Las características de estos materiales son que tienen una alta resistencia, una baja densidad, una flexibilidad de formas y también alta resistencia dieléctrica, que significa que los materiales son aislantes eléctricos. También tienen gran capacidad de consolidación de partes, que son que los materiales permiten el ensamblaje de componentes, la resistencia de la corrosión y el comportamiento a la fatiga, como la reducción de costes de mantenimiento, al tener una buena resistencia a la fatiga. Las matrices usadas en los materiales compuestos. Tenemos los termoplásticos, que son polímeros que al calentarse a determinadas temperaturas se convierten en fluidos. Tenemos los elastómeros, que son polímeros que poseen cadenas con mucha libertad de movimiento molecular, o sea, la flexibilidad. Y los termoestables, que son polímeros que no pueden fluir por efecto de la temperatura para ser remoldeados. Los recubrimientos son productos que se aplican a la superficie del laminado con la intención de obtener un mejor acabado y a la vez protegerla de los problemas típicos medioambientales como son ataques químicos, agua, humedad. Tenemos el gel coat, que es la primera capa que se aplica a un molde preparado y constituye el acabado de una de las superficies del laminado, proporcionándole protección contra productos químicos, la intemperie o la humedad. Y tenemos el top coat, que es un producto similar al anterior mencionado, que se aplica en la última capa de laminado para evitar que la superficie de interfaz esté en contacto con la humedad presente, pero que a diferencia del gel coat, el top coat contiene en su posición una pequeña cantidad de parafina. Los materiales de refuerzo que se emplean para la elaboración del material compuesto son las fibras. Este componente es el que aporta resistencia mecánica, rigidez y dureza al material. Y los tipos de fibras aplicables pueden ser la de vidrio, que es un material que consta de numerosos filamentos cerámicos basados en el dióxido de silicio y que son extremadamente finos. Normalmente se usan para conformar plástico reforzado con vidrio, que por metonimia también se denomina fibra de vidrio. Una forma de material compuesto consiste en polímero reforzado con fibra, como podemos ver en la imagen. Tenemos la fibra de carbono, que es una fibra sintética constituida por finos filamentos de 5 a 10 UM de diámetro y compuestos principalmente por carbono. Sus propiedades mecánicas son similares a las del acero y son tan ligeras como la madera o el plástico. Por su dureza tiene mayor resistencia al impacto que el acero. Y tenemos la fibra de aramida, que son una clase de fibras de alta resistencia térmica y altas prestaciones mecánicas. Se trata de fibras de alto módulo que presentan una ruptura dúctil en lugar de una ruptura frágil que caracteriza a las fibras de carbono. Las estructuras textiles de los materiales de refuerzo.
Estas también se clasifican como en mat, que tenemos 3 tipos de mat, que son los mat de superficie, los mat de fibras cortadas y los mat de fibras continuas. Tenemos también los ensamblados, que estos son las fibras paralelas que se hallan superpuestas unas a otras con diferentes orientaciones para mantenerlas ligadas sin que se deformen. Se cosen mediante una fibra auxiliar ligera y estas pueden estar en función de una sola dirección, 2, 3, 4 o multidireccionales. Y tenemos los tejidos, que son estructuras textiles en las cuales durante su fabricación se cruzan diferentes fibras perpendicularmente denominadas trama y urdimbre. Y se pueden encontrar diferentes tipos de tejidos. Como vemos en la figura 18 está la tela, o llamada también tafetán, está el satén y la sarga. Las estructuras sándwich. Estas tienen compuestos de 3 elementos: las alas o caras, que están compuestos por láminas delgadas y resistentes; el núcleo, que generalmente es un material ligero cuya función es mantenerse separado a las alas del sándwich; y la interfase de unión entre las alas y el núcleo. Las estructuras sándwich presentan grandes prestaciones en el ámbito de los materiales compuestos, ya que permiten aumentar la rigidez y la resistencia de un elemento sometido a flexión o a compresión sin apenas aumentar el peso. Podemos ver diferentes tipos de núcleos que se utilizan, como el nido de abeja, la madera de balsa, las espumas y el fire curement. De los 4 anteriormente nombrados presentes se distinguen 2 grandes grupos, o los más utilizados, que son el del panel de abeja, o también llamado honeycomb, que suele ser de aluminio, nylon o nomex, y los de material sintético, el de espuma. Vamos a hablar del más utilizado, que es el honeycomb. El tipo de nido de abeja es el más recurrente, por ende los elementos y parámetros que caracterizan a estos tipos de núcleos honeycomb son la celdilla, que es una figura geométrica que se repite a lo largo y ancho del núcleo, puede ser hexagonal, rectangular, trébol o zeta; el nodo, que es una zona de pegado entre celdilla; el espesor de la pared, que es el espesor de la hoja que forma la celdilla; y la dirección longitudinal, que es la dirección perpendicular al sentido de expansión del núcleo o la línea recta paralela a los nodos. Se denomina también ribbon y se presenta con la letra L. También tenemos el diámetro, que es la distancia entre lados opuestos de una celdilla, o diámetro del círculo inscrito en una celdilla; la altura, que es la distancia entre las caras externas del núcleo; y la densidad, que es el parámetro que depende del espesor de hoja, del material y del diámetro de celdilla. Conclusiones. Los metales tienen una gran importancia, ya que es utilizado en diferentes áreas de la ingeniería, y ya sea como una pieza de automóvil o una herramienta. Su uso ha ayudado históricamente en la innovación de nuevas tecnologías y creación de nuevos materiales. Los metales, polímeros, hacen parte fundamental de la mayor materia prima que constituye la mayoría de objetos y artículos que podemos apreciar y o poseer. Gracias a esto, la calidad de la vida de hombres ha mejorado, satisfaciendo así muchas de nuestras necesidades. Gracias.